Nacional. Y ya en el primer bloque lo pasamos a saludar al doctor Pablo Sala, quien es el director y fundador del IMC, Instituto Modelo de Cardiología, acerca de la importancia y todo lo que tiene que ver en ese contexto de ese músculo llamado el corazón. Ahí ya lo pasamos a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Gracias Buenas por noches, venir, muy mucho gentil. gusto, encantado. ¿Cuál es hoy por hoy la cuestión del decálogo que existe hoy en el Instituto Modelo de Cardiología? Bueno, nosotros tenemos primero... Mientras usted lo va comentando, le vamos a pedir al director que vaya pasando las imágenes, así vamos viendo. Primero hablamos de la filosofía, que es primero el paciente, segundo el paciente, siempre el paciente y la familia. Y después viene el trabajo en equipo, que tiene para nosotros una palabra importante que es responsabilidad, que incluye varios valores. Compromiso, si no hay compromiso no vale la pena trabajar en ningún lado. Si no hay una buena comunicación trae confusión. Si no hay respeto, yo no puedo ser respetado si no empiezo respetando al otro. Sí. Si no hay una empatía, o sea, un buen trato, si humildad, solidaridad, sentido de pertenencia. Yo trabajaba en el Hospital Córdoba, era mi hospital. Todo eso va involucrando. Hay dos elementos que a mí me cuesta mucho, que no los veo muy claros en la práctica diaria, que es rendición de cuenta y autocrítica. A ver. Esas dos son elementos fundamentales, porque si uno no tiene autocrítica no va a poder mejorar. Y si uno no rinde cuentas, no se sabe qué está haciendo, tanto en lo científico como en lo económico, administrativo. Y eso es algo que no se debe eludir. En la Argentina se elude mucho Bastante, eso, claro. Y eso es lo que para mí es un atraso y es un futuro, digamos, no muy claro, por lo que la rendición de cuentas no la tiene que evitar nadie, porque yo no tengo por qué tener miedo a rendir cuentas si trato de hacer las cosas bien. Sería lo lógico. Me puedo equivocar, soy un Sí. ser humano, pero nada más. Y ahí entra la corrupción, todas las cosas que para nosotros, por lo menos en el instituto, tratamos de erradicar. Nosotros no somos proclives a que el médico cobre porcentaje por prótesis, no cobre algo de lo que indica, porque todo eso trae distorsiones y hace que el costo se aumente, y no tiene por qué aumentar. El costo tiene que ser el costo real. Entonces toda esa parte entra, porque también hay corrupción en la medicina y no debería haber. Porque Como en todos lados. Claro, y a eso va a perjudicar al paciente directa o indirectamente. Si uno piensa en el paciente, es más importante que uno, es más importante que la institución, es más importante que la obra social, porque es la causa por la cual uno estudia medicina, es el paciente, no hay ¿Sabe otra qué me hace causa. acordar con lo que usted está diciendo de la filosofía del IMC, por ejemplo, de primero el paciente, la familia, etcétera, de lo que predicaba Favarolo, ¿no? Que decía, un médico si no tiene internalizado esa cuestión humanista, de nada sirve todo lo que sabe. Porque es la verdadera vocación de servicio. Si no tiene vocación de servicio, más vale que no se dedique a la medicina. Sí. Y Favaloro era muy inteligente porque cuando él fue a Jacinto Arauz, él, por ejemplo, se dio cuenta que no iba a poder trabajar con las parturientas en forma directa. Entonces lo hacía a través de las comadronas. Él dice, si yo educo a las comadronas, voy a obtener mejores resultados para los partos, para digamos así, los recién nacidos. O sea, buscaba el camino directo o indirecto, pero de alguna manera llegar a hacer un bien al paciente. Quiero pasar a otro tema, siguiendo con el tema, y que tiene que ver con la prevención y la salud. ¿Cómo estamos en ese tema, doctor? Ese es un tema, yo hice un trabajo hace muchos años, en 1975, hace 50 años, lamentablemente no lo publiqué. Si lo hubiera publicado era el primer trabajo en la Argentina, eso me lo dijo una doctora del Hospital de Clínica que hizo la tesis en base a factores de riesgo. Los factores de riesgo es algo que tiene que ser siempre presente y se debe educar desde la escuela primaria, desde el jardín de infantes, porque el niño debe aprender que el tabaco no es bueno. Es más, le puede enseñar al padre que es fumador, decir, eso no es bueno para vos, desde chiquito. Le puede enseñar que el tema de las grasas no se debe consumir en abundancia, las comidas rápidas, el tema de todo lo que sea exceso de dulces. O sea, la alimentación tiene que ser alimentación sana. Todo eso lo puede aprender desde la escuela primaria y puede ser un muy buen hasta educador de los padres. Que no sería mala idea, por ejemplo, incorporarlo en la currícula, por ejemplo, de la escuela primaria. Debería ser incorporado en los recreos. En vez de estar comiendo dulces, debería comer frutas. Un recreo sano. Un recreo sano. Aparte de la actividad física, que generalmente es lo que más les gusta a los chicos. O sea, los chicos muchas veces, los doble escolaridad, comen rápido para tener más tiempo de recreo.
tampoco es bueno eso porque en vez de masticar la comida, la tragan. Entonces, en vez de hacerse la digestión que empieza por la boca, el bolo alimenticio va al estómago mal preparado. Pero ¿qué hace? El chico tiene media hora para comer, él dedica 10 minutos y esos 20 ya lo incorpora al recreo. Eso hace que no haga una buena alimentación desde el punto de vista es lo mismo que comer frente al televisor, tampoco Sí. se debe comer frente al televisor. Sí, no, pensaba mientras me decía sobre la prevención de los alimentos y todo lo que eso genera, la comorbilidad que lleva, por ejemplo, el tema de la obesidad a la hora de una posible intervención cardiológica. Ya de chiquito uno empieza a ver sobrepeso o empieza a ver obesidad. Está también el tema del sedentarismo en el chico, el uso del celular, el uso de las imágenes. O sea, estar quieto el chico no gasta energía. Si no gasta energía y come como si la gastara, va a tener mucho más peso que lo que debe tener. Entonces es un conjunto de medidas que tienen correlación una con otra, porque el sobrepeso o la obesidad es un factor de riesgo importante. Eso también va unido después a la diabetes. Son como curvas paralelas. Claro. Entonces, todo ese tema de prevención es algo que evita problemas, sea en la juventud, en la adultez o en la senectud. En cualquier época de la vida, uno va a pagar caro si no hace bien, yo diría, los deberes. Por eso, una de las cosas que en la Argentina se enseñó es obligaciones y no deberes, o derechos, Y no mejor dicho, se enseñó derechos y no se enseñó obligaciones. Sí. Y tienen que ir las dos juntas. Si no, el pobre chico le van a enseñar que puede pedir cualquier cosa, que puede hacer cualquier cosa, pero no que debe hacer, por ejemplo, estudiar. Es otro tema importante. Yo me acuerdo porque hace no muchos años una profesora me decía que la consigna era que mantenía el alumno en el aula. No, el alumno debe aprender, no solamente que esté dentro del aula. O él alcanzó que era 4. El 4 no es igual que el 7. La exigencia no debe bajar. Las universidades nuestras hablan a veces de que una materia por año se conserva la regularidad. Eso Sí. para mí es un desastre. O sea, nunca puede Porque la perder. medicina cambia constantemente con las actualizaciones, doctor. Todo tiene que ver. O sea, si yo no estudio permanentemente, si yo no me actualizo, es como que el enfermo va a sufrir las consecuencias de un desactualizado, de uno que no estudia, de uno que no está de acuerdo a todos los avances, que son muchos, más en medicina, que tiene Es mucha constante, especialidad. ¿no? Constante. Permanente. Pero me decía un poco de la obesidad que aparece como una comorbilidad ahora en el tema de las posibles síntomas o signos del tema del corazón, porque tampoco en la aparatología está, digo, una persona con, no sobrepeso, sino con obesidad. No sé si cuántos tomógrafos existen como para poder aguantar una persona de 200 Y hay kilos. algunos que hasta 150 kilos, Y después ya no. Claro. Después ya no lo pueden hacer. Claro, Pero claro. por otro lado, sufre toda la estructura osteomusculoarticular, la columna, la cadera, la rodilla, los pies. Claro. O sea, en todos lados se empieza a resentir el organismo porque hay algo que no está adecuado a lo que está estructurado. Entonces, si yo, por ejemplo, bajo de peso, seguro que la rodilla me lo va a agradecer. Exactamente, tiene que ver con las articulaciones y el sobrepeso. Exactamente. Ahora, doctor, en función de este presente, donde vemos que esas cosas que dice usted, donde no se recomienda ver pantalla durante comemos, comer sano, la comida rápida invade más, en función de los tiempos que exige tener 2 trabajos, donde la mujer trabaja, el sedentarismo de nuestros jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿es pesimista o optimista en esto? Porque Yo es creo algo que que empieza a invadir cada vez más esa cuestión. Yo creo que se va difundiendo. Lo que pasa es que hay que incorporarlo. El tema fundamental es que se tiene que enseñar, se tiene que insistir, se tiene que dar ejemplos de eso, porque en los colegios se puede dar tranquilamente, decir, en vez de que usted me coma un alfajor, cómame una fruta. En vez de que usted esté prácticamente con el celular, no vaya y haga actividad física. O sea, si no se van haciendo esas modificaciones, el ser humano va involucionando. O sea, lamentablemente se va a ir perjudicando. Claro, que no deja de ser una inversión a largo plazo, porque todo eso tiene consecuencias que después lo termina gastando el Estado en cuestiones que tienen que ver con intervención sanitaria, etcétera. Y no sería algo tan difícil, digo, sería por una cuestión de norma o de ley. Doctor, ¿la corrupción mata? Sí. ¿Se entiende la pregunta? Ninguna que tenga que duda. ver con... Ninguna duda. En todos los campos la corrupción mata. Una ruta que no se hace como corresponde, mata.
Acá ha habido ejemplos muy claros en la Argentina de rutas que no iban a ningún lado, de rutas que no se terminaban, 50 años para terminar una ruta. Que no se han terminado, por ejemplo, en su momento en Buenos Aires, ¿cuántas veces lo han inaugurado por etapas, no? Bueno, se inauguran hospitales que no funcionan, se Sí. inauguran, digamos así, cosas que no están preparadas. El tema de la capacitación tiene que ser continua para todo nivel, no solamente en la salud, también para el obrero, para todo. Es decir, la curva de aprendizaje no se termina nunca. Entonces uno tiene que saber que eso vino para quedarse, como dicen ahora, y que por otro lado hay un curita que es de acá cerca, que es el curita Kentenny, que murió hace muchos años. Él decía que se aprendía hasta 10 minutos después de la muerte. Quiere decir que se aprende siempre. Y no se puede estar creyendo que uno ya sabe todo. Eso no corresponde. Aparte hay otro dicho que dice, el saber no ocupa Claro. lugar en ese órgano llamado cerebro, ¿no? Yo siempre le digo a los médicos, a los empleados, a todos los que no son colaboradores, el único capital que nadie le va a quitar es el conocimiento. Tal cual. Y se lo puede llevar a cualquier lado Te del pueden mundo. sacar el auto, la casa, pero el conocimiento, Eso es propio, un capital propio. sí. Ya como por ahí finalizando, y mientras le pido al director que vaya mostrando una distinción, y de paso me dice de qué se trata esa distinción que le entregaron de la Fundación Cardiológica, doctor. Sí, esa es la Federación Argentina de Cardiología. En el mes de mayo, al doctor Guzmán y a mí, que somos los dos de acá de Córdoba, nos dieron una distinción de miembro emérito por la campaña, digamos así, de acuerdo a lo que ellos dijeron, que habíamos tenido en la federación. Ambos fuimos presidentes de la federación y bueno, y tuvimos mucha participación. Entonces nos dieron esa distinción. Bueno, felicitaciones. Ya por último decía, hoy está en boga, o las noticias nos han azorado sobre el tema de las muertes súbitas y sobre todo en jóvenes también, doctor. ¿Se puede prevenir de alguna manera? Porque estamos hablando de niños incluso, creo que el último caso tenía entre 2 y 13 años, estaba jugando el fútbol. Porque la muerte súbita, la palabra lo dice, ¿no? E inesperada, se para el corazón. Hay que hacer siempre, cuando uno va a hacer actividades, sobre todo actividades físicas importantes, intensas, tiene que ser un buen examen, digamos así, clínico cardiológico. No se debe aceptar certificados de favor, se debe investigar. O sea, por eso ese certificado de favor sería corrupción Y mata. y mata. Un ejemplo clarísimo lo que acaba de dar, doctor. Seguro. Eso no corresponde. A mí más de una vez ha habido amigos que me han dicho, mi hijo quiere hacer deporte, dame un certificado. No, que venga, yo lo voy a examinar, aunque sea íntimo amigo. La corrupción mata, y en la salud sobre todo, y un ejemplo clarísimo. Gracias, doctor. No, al contrario. Muy gentil por haber venido. Corte y volvemos.